ver eso. Pero yo sé que el Señor va a orar de alguna manera y espero que nos use a cada uno de nosotros como instrumento, ¿verdad? Para que nuestras familias puedan venir a sus pies. Traigo un tema muy bonito, en lo personal me gustó muchísimo. Cuando voy a dar un tema, siempre me gusta estudiarlo, llevo como una semana, siempre me pongo una semana a estudiarlo, a investigarlo, de qué se trata. Y este tema me gusta muchísimo y se llama promesas, las promesas de Dios, como usted lo quiera, ¿verdad? Y las promesas, ¿verdad? No solo son cuando nos referimos solamente a economía, sino que a lo que Él nos promete. Si uno tiene calor, hay que tener una sola temperatura. Tiene frío. Amén. Entonces, les decía, ¿verdad?, que cuando hablamos de promesas no nos referimos solo económicamente, sino que Él nos va a dar, ¿verdad?, una recompensa de acuerdo a lo que nosotros hagamos. Vamos a leer la palabra del Señor en 2 de Pedro 1. Segunda de San Pedro 1, del 3 al 11. Segunda de San Pedro. Cuando lo tengan pueden ponerse en pie. O si quieren ahí sentadito, solo conteste con un amén. Segunda de San Pedro 1, del 3 al 11. Amén. Amén. La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y a su letra dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿verdad? Podemos ver aquí que para que nosotros podamos primeramente, ¿verdad?, obtener el reino de Dios, que es una promesa muy hermosa, ¿verdad?, que ya vamos a leer dónde está esa promesa. Tenemos, ¿verdad?, que añadir a nosotros fe, amor, tantas cosas, pero que poco a poco, mediante nosotros vayamos, ¿verdad?, metiéndonos con el Señor, las vamos a ir produciendo, porque dice que de esta manera sí no caeréis jamás. Dice que las promesas nos brindan consuelo, las promesas nos brindan, nos guían y nos afirman. Nos brindan un consuelo, ¿verdad?, cuando estamos atravesando problemas y dificultades en la vida. Claro ejemplo, ¿verdad?, que podemos ver ahí de Josué. Vamos a leer Josué 1:5. Si alguien me ayuda con Josué 1:5. Josué 1:5.
Amén. Josué 1:5. 1:5 dice. Nadie que pueda ser fuerte en todos los días de su vida. Un poquito más fuerte, por favor, hermano. Hay que estar un poco ronco. Mami, ¿usted lo puede leer? Un poquito más fuerte. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Entonces, ¿verdad? Cuando usted se sienta abatido, cuando usted sienta que ya no puede, entonces podemos leer esa promesa que el Señor dejó, ¿verdad? Amén. Como dice aquí, las promesas nos brindan un consuelo de saber que Él está con nosotros, que nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar y que va a estar con nosotros en cada momento de nuestra vida sin importar, ¿verdad? Lo que sea. Dice que nos guían a saber los recursos y las opciones que están a nuestra disposición, de modo que avancemos seguros y triunfantes. Vamos a leer Deuteronomios 28, del 1 al 6. Aquí la leo yo, no se preocupe. Deuteronomio 28, del 1 al 6. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito te serás en tu entrar y bendito en tu salir. Entonces, ¿verdad? Ahí podemos ver claramente que nos está guiando y debemos hacer esto para que nosotros podamos guiarnos para poder hacer las cosas bien y afirmarnos con el Señor, que es lo que debemos hacer día a día, ¿verdad? Dejarnos llevar por lo que dice su palabra, lo que está escrito aquí. Esta es la única verdad, lo que está aquí. Usted no se deje guiar como aquí tengo, ¿verdad? Que dice que la palabra del Señor, las promesas nos afirman como anclas del alma, a fin que no nos dejaremos llevar por todo viento de doctrina. Entonces, ¿verdad? Si usted quiere seguir la verdad, si usted quiere ganarse el reino de Dios y hacer la voluntad de Dios, simplemente lea la Biblia. Sí, amén. Guíese por la Biblia, sin importar lo que venga, no importa, como decía, como les digo, mi predicador favorito, Dante Hebel, en la última prédica que tuvo él hace como 2 domingos, él decía, la Biblia, aquí está, lo que debemos hacer. Pero muchos religiosos o muchos pastores o muchas iglesias dicen, le vamos a aumentar un poquito más o le vamos a poner más doctrina por si acaso, para que no peque. Pero eso depende de usted, ¿verdad? Depende de la comunión que usted tenga con Dios y lo que el Espíritu Santo haga en su vida. Porque como dice aquí la palabra del Señor, ¿verdad? En 2 de Pedro 1:3, ¿verdad? Dice que si nosotros añadimos... Dice que si nosotros añadimos todas estas cosas, ¿verdad? Que ya leía anteriormente, que es... Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están con vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice el número 10, por los cuales, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, ¿verdad? Usted tiene que seguir lo que dice la Biblia, sin importar lo que venga a decirle, usted haga esto para que usted sea salvo. Si usted se viste así, usted va a ser salvo. Si usted se pone esto, usted va a ser salvo. No, guíese de la palabra, haga lo que la palabra dice y usted va a ser salvo. Aquí, ¿verdad? Podemos verlo en 2 de Pedro. Entonces, esta palabra, ¿verdad? Me gusta muchísimo porque
Son promesas que el Señor ha dado, ¿verdad? Para salvación. Y primeramente, que es la más importante, ¿verdad? La promesa de la salvación. Vamos a ir a Filipenses 4:13. Hoy lo vamos a hacer rapidito, no como el lunes. Nos tardamos 1 hora y media. Sí. Del 13 al 19, por favor, hermano. Sí, lo vale. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien, dice, si Cristo mi Padre conmigo desde mi tribulación, y sabéis, dice, también vosotros, Filipenses, dice, Felipe, que el principio de la predicación del Evangelio, cuando partió de la gloria de ninguna iglesia participó conmigo en la razón de dar y recibir, sino vosotros solo, dice, pues, dice, aún que Tesalonicenses enviaste a una otra vez, dice, para mis necesidades, dice, no es que busque, dice, David, dice, sino que busque frutos que abunden, dice, en vuestra cuenta, dice, pero todo lo he recibido y tengo, dice, abundancia, dice, estoy lleno, dice, habiendo recibido, dice, que bajo Cristo, lo que, dice, enviaste, dice, a los pagaste, sacrificio, dice, aspecto, dice, agradable a Dios. Dice, mi Dios, dice, puede suplicar, dice, todo lo que os falta, dice, conforme a tu riqueza en gloria en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad? Esa otra promesa que está escrita en la Biblia, si nos referimos a económicamente, el Señor dice, ¿verdad? Ahí en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, ¿verdad? Usted lo único que tiene que hacer es afirmarse con Dios, que Él ya tiene preparado su camino, Él ya tiene muchas cosas grandes para su vida. Lo único que usted necesita es arrodillarse día a día para poderles pedirle perdón al Señor, para poderle, ¿verdad?, estar ahí con su corazón regocijado, que podamos estar ahí glorificándonos en el Señor, que podamos crecer en el Señor, que podamos crecer espiritualmente, ¿verdad? Sí. Para que así el Señor lo haga crecer a usted espiritualmente y económicamente, ¿verdad? Porque no es malo, ¿verdad?, tener, siempre y cuando, ¿verdad?, sea dado por el Señor, no que lo consigamos por actos malos, sino que el Señor lo va a bendecir a usted, de acuerdo, ¿verdad?, dice a sus riquezas de gloria con Cristo Jesús. Entonces, así que si usted, ¿verdad?, todas sus necesidades, dice que el Señor las va a suplir, pues aún dice, no es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, ¿verdad? Entonces el Señor, ¿verdad?, va a enviar sin necesidad de que usted le esté recordando día a día lo que necesita. El Señor se lo va a enviar porque es una promesa que Él tiene aquí en la Biblia, ¿verdad? Vamos a leer en Romanos 4:13, que esa era la que yo quería que leer, me confundí. 4:13. Sí.
dice, ¿por qué no por la ley fue dada, dice, a Abraham, dice, a su descendencia, dice, la promesa de que sería, dice, heredores, dice, del mundo, dice, si no, dice, por la justicia de la fe. ¿Hasta dónde? Sí, amén. Esta promesa, ¿verdad? Es muy bonita, ya que es la promesa de salvación que el Señor nos dejó, ¿verdad? Que ya no es por la ley, sino que usted sabe, ¿verdad? ¿Cuál era esa ley que tenían antes los fariseos? O el pueblo, ¿verdad? Que dice que aquí tenía que ser circunciso para que usted pudiera ganar la gloria de Dios. Pero ¿qué pasaba con esos circuncisos? Que dice que ellos se circuncidaban, pero ellos ponían la ley y no la cumplían. Entonces, ¿verdad? De nada sirve que nosotros, yo le venga a predicar a usted de lo que debe de hacer si yo no lo cumplo, ¿verdad? Simplemente usted debe de guiarse por la Biblia, y dice aquí, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que seréis heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque, como les digo, ¿verdad? Ellos decían que hicieran esto, que hicieran lo otro, pero ellos no cumplían esa ley. Ellos solo ponían la ley para que lo cumplieran los demás. Por eso dice la palabra, ¿verdad? Que el Señor no vino a quitar la ley, Él vino a que se cumpliera la ley. Porque así como está escrito aquí, ¿verdad? Dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es el Padre de todos nosotros. Así, ¿verdad? Que nosotros todos somos hijos de Abraham y tenemos esa promesa escrita que por fe, ¿verdad? Vamos a ser salvos. Así que usted lo único que tiene que hacer, ¿verdad? Es tener esa fe puesta en Dios y día a día llenarse de su gracia. Yo oraba, le decía al Señor que pusiera gracia en mí, pero leyendo la Biblia, ¿verdad? Y no debemos orar por gracia, sino que debemos hacer la voluntad de Dios para ganar gracia para Él y ante los ojos de los hombres. Entonces, así que debemos de tener esa fe puesta en nuestro Señor, ¿verdad? Para que se cumpla esta promesa muy bonita que está aquí en la Biblia. Vamos a leer Gálatas 3:14. Sí, Gálatas 3:14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiremos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en término humano, un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que viene 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Amén. Entonces tenemos, ¿verdad?, esa promesa en la Biblia de que vamos a ser salvos mediante la fe. Usted, ¿verdad?, claramente que debemos de seguir los pasos que nos deja aquí también, ¿verdad?, segunda de Pedro, para que podamos porque dice, ¿verdad?, aquí la palabra del Señor dice, que también vosotros, poniendo toda diligencia, por esto añadida a vuestra fe virtud,
Y así, ¿verdad? Cada una de las que he leído, virtud, conocimiento, dominio propio. Así que como es mediante la fe esta promesa de salvación, usted no es que simplemente va a decir, tengo fe, soy salvo y ya, ¿verdad? No, sino que usted va a declarar con fe que Cristo Jesús, ¿verdad? Es su único Señor y Salvador, y a esa fe, ¿verdad? Tiene que agregarle esa, dice, diligencia, vosotros también poniendo toda diligencia, o sea, todo empeño, ¿verdad? Todo depende de lo que nosotros hagamos, no por obras de decir, ajá, sino que habla espiritualmente, ya lo que nosotros debemos hacer con nuestro espíritu, con nuestra alma, para que seamos salvos, como dice aquí, ¿verdad? En su palabra, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Así que estas promesas, ¿verdad?, que están en la Biblia son muy bonitas, me gustó mucho en lo personal, ¿verdad?, porque nos brindan ese consuelo de que el Señor estará con cada uno de nosotros, sin importar, ¿verdad?, lo que estemos cruzando. Usted tiene que estar confiado, tener fe de que el Señor va a estar con usted siempre, siempre y todos los días de su vida hasta que Él regrese, y ojalá, ¿verdad?, que nos podamos ir con Él el día que Él regrese. Leíamos ahí, como mami estábamos estudiando en Apocalipsis, ese tema muy bonito, ¿verdad?, para que nosotros podamos irnos con Cristo Jesús, los que se vayan en el rapto, ¿verdad?, dice que ya no van a ser juzgados, sino que si usted se va en el rapto, entonces de una vez usted va a llegar a la tierra prometida junto con el Señor. Dice a reinar. ¿A quiénes vamos a reinar? Vamos a reinar, ¿verdad?, a aquellos que se queden, pero ojalá, ¿verdad?, y en el nombre del Señor, que sigamos poniendo de nuestro empeño para que nosotros, ¿verdad?, nos vayamos con Cristo cuando sea el rapto de una vez a la tierra prometida, porque aquellos que se queden, ¿verdad?, esos son los que van a ser juzgados a ver si se gana, ¿verdad?, el cielo o el infierno. A ellos les van a medir lo bueno y lo malo que han hecho, y depende de lo que pese, ¿verdad?, así será o el infierno o el cielo, ¿verdad? Pero ojalá que en el nombre de Jesús nosotros podamos ir añadiendo poquito a poco a esta fe estas cosas, ¿verdad?, para que no podamos caer, que podamos seguir constantes en la palabra del Señor, ¿verdad?, porque como dice aquí también, ¿verdad?, nos guían. Entonces, usted quiere saber qué hacer para estar bien con Dios, lea los proverbios, ¿verdad?, que los proverbios ahí nos habla de cómo llevar una vida recta con el Señor, de qué debemos hacer, cómo debemos tratar a nuestros hijos, cómo debemos, los padres, como padres, explica ahí cómo debemos tratar a nuestros hijos, y los hijos también, ¿verdad?, cómo debemos actuar con nuestros padres aquí en la tierra. Y ahí es muy bonitos los proverbios, ¿verdad?, porque nos enseña cómo llevar una vida, pues si podemos decir santa, ¿verdad?, porque pues nosotros ya somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Y así que vamos, también dice, nos afirman como anclas del alma, a fin que no nos dejamos llevar por todo viento de doctrina, ¿verdad? Les explicaba eso, ¿verdad?, que usted guíese por la Biblia, haga lo que dice la Biblia para que usted esté bien con Cristo Jesús. Si decía, miraba un video yo que decía, ¿verdad?, que predicaba alguien ahí, que decía que dejemos que el Espíritu Santo nos haga sentir, dejemos que el Espíritu Santo te quite todo aquello que si tú lo sientes que no debes hacerlo, que no lo debes andar, es porque el Espíritu Santo te lo está haciendo sentir, porque no importa lo que le digan, pero si usted no lo siente, si el Espíritu de Dios no lo hace sentir, entonces, ¿verdad?, es porque todo está bien, hasta que el Espíritu Santo le redarguya y le diga, eso que estás haciendo no es, porque a veces hacemos cosas, ¿verdad?, que son malas, que parecen buenas, o a cualquier cosa, lo que sea, pero que el Espíritu Santo le haga sentir a usted eso que debe hacer, eso, ¿verdad?, para que podamos estar bien con nuestro Señor Jesucristo. Y así, ¿verdad?, también como les decía, sobre lo económico, ¿verdad?, el Señor Jesús, hablábamos con José y le decíamos en una prédica que tuvo Vicente un sábado, un domingo,
que el Señor, ¿verdad?, le va a dar, porque el Señor conoce nuestros corazones. Y el Señor, ¿verdad?, le va a dar a aquellas personas conforme Él vaya viendo su corazón, porque le decía yo a usted, era mami, de que el Señor, hay personas que piden cosas, pero las piden con malicia. Entonces, obviamente, el Señor conoce nuestros corazones. Y muchas personas, ¿verdad?, sí, no prosperan porque piden cosas con ambición o piden cosas para hacer maldad. Entonces, el Señor, ¿verdad?, lo va a prosperar a usted, como dice aquí la palabra del Señor en Gálatas, ¿verdad?, que usted va en Romanos, a ver, en Filipenses, perdón, dice, ¿verdad?, que el Señor lo va a bendecir a usted mediante usted vaya creciendo en su gloria. Entonces, como el Señor nos conoce todo nuestro interior, ¿verdad?, entonces Él nos va a ir dando mediante nosotros, le vayamos pidiendo con un corazón, ¿verdad?, humillado, con un buen corazón para no hacerle daño a nadie, que tengamos, ¿verdad?, firme lo que nosotros queremos con Él, y que sabemos que si Él nos bendice y nos da pues lo que tiene preparado, ¿verdad?, que no nos vamos a apartar de Él. Muy bonitas estas, hay muchas promesas en la Biblia, ¿verdad?, son infinitas las promesas que Dios tiene para nosotros, pero creo que la más importante y como número uno, ¿verdad?, es la promesa que hizo de salvación, para que nosotros pudiéramos ser salvos y ganarnos su reino. Esa es la más importante y la más bonita, ¿verdad?, que podemos encontrar en la Biblia, el ser salvos por nuestra fe, ¿verdad?, y por nuestros actos ya espiritualmente, nuestro corazón, ¿verdad?, limpiemos cada día nuestro corazón, nuestros pensamientos. Van a venir, ¿verdad?, muchas cosas, porque como cristianos siempre va a estar el enemigo atacándonos, ¿verdad?, como sea, con cualquier cosita, con lo que él vea que usted puede ser débil, entonces va a venir el enemigo a atacarlo por ahí, pero, ¿verdad?, usted tiene que tener templanza, ¿verdad?, para no caer en esos malos pensamientos, para no caer, ¿verdad?, en las tentaciones, y que podamos estar firmes en el Señor. Hoy sí era cortito el mensaje, ¿verdad? Pero es que las promesas, como les digo, son infinitas, pero elegí estos versículos, ¿verdad?, donde habla precisamente lo que debemos hacer para poder guiarnos, para que estemos bien con el Señor, para que podamos ganar el reino, que es lo principal, que es lo primordial. Ya lo demás, ¿verdad?, será, si el Señor quiere bendecirnos de la manera que Él desee, Él lo va a hacer, ¿verdad? Como dice su palabra, buscar el reino de Dios sin justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y bueno, ¿verdad?, hagamos estas promesas nuestras, declaremos, ¿verdad?, que estas promesas son nuestras, porque así podamos estar un día reinando con el Señor, y oremos día a día, ¿verdad? Luchemos primeramente por nuestras familias, para que podamos, ¿verdad?, un día que ellos también puedan reinar con nosotros, declarando, ¿verdad?, que nosotros vamos a ser salvos por su gracia, por su amor, por su gran misericordia, porque Él es un Dios grande, ¿verdad? Le decía yo en oración, tú eres un Señor grande, tanto para la ira y grande en misericordia. Por favor, ten misericordia de aquellos que no te han conocido aún, o de muchos que le han conocido, pero solo por encimita, pero ojalá que Dios les pueda dar la oportunidad de conocerlo de verdad, realmente lo que Él puede hacer, cómo Él puede obrar en la vida de cada uno, ¿verdad?, como lo ha hecho con cada uno de nosotros los que estamos aquí, ¿verdad? Yo creo que usted, de cómo andaba en el mundo ahora, ¿verdad?, creo que ha podido ver un gran cambio en su vida. Yo, gracias a Dios, que sí lo he podido ver, sí lo he podido tener, y espero, ¿verdad?, que así cada uno de ustedes también haya podido experimentar lo que es el amor de Dios y lo que es su gran misericordia, ¿verdad?, como Él es el único que nos puede cambiar, Él es el único, ¿verdad?, que nos lleva a esa santidad que necesitamos para poder estar reinando un día con Él. Sí me captó, ¿verdad?, lo que quise dar. Alguien que quiera, no sé, decir sí, o yo no entendí, o algo. Yo te entiendo. Todos captamos lo que es las promesas de Dios para nuestra vida. Claro, pero como estábamos hablando, que porque todas las promesas están hablando con fe. Y entonces, como dice, si nosotros la fe no existe, la fe, entonces no podemos poder comprar las promesas.
por la fe y es todo. Para entender mejor, yo pienso que es como cuando usted va a cocinar, ¿me entiende? Que para que una comida le quede buena, le pide echarle sal, que pepper, y ahí la lleva, hasta que le ponen toques ahora. Entonces, lo primero que haga la palabra es entregar la vida a Cristo, después ponerle ese sazón para que está, digamos, listo, preparado. Amén. Entonces sí entendimos, ¿verdad? ¿Cuáles son las promesas del Señor para nuestra vida? ¿Cuál es su propósito primeramente, verdad? Salvar. Así que la virtud, ponerle dominio propio, y ahí van. Ahí está. Lea los frutos. Tenemos que cosechar esos frutos, ¿verdad? Para que podamos obtener el reino de Dios, porque como cuando Él dice, ¿verdad?, que no es por obras, se refería, ¿verdad?, allá a obras aquí en la tierra. No importa si usted le da lo que le dé al pobre, claro que la Biblia dice, ¿verdad?, que el que al pobre le da, a Dios le presta, pero no solo por eso quiere decir que usted va a ser salvo, sino que ya son obras espiritualmente, ya es lo que usted vea cosechando en su corazón, ya es verdad, como dice aquí, si le vamos poniendo a esa fe la virtud del conocimiento, dice, si le vamos añadiendo dominio propio, paciencia, piedad, verdad, ya interior, lo que debemos construir nosotros, lo que debemos nosotros de formar, ya es interior, ya es espiritual, para que podamos ser salvos mediante esa fe, mediante esta gran promesa de la fe que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Estamos claros? Amén. Pues sí, fue cortito, pero ojalá que hayan podido entender, ¿verdad?, el propósito de este mensaje y que podamos seguir adelante, ¿verdad?, con el Señor, que la venida del Señor se acerca. Y la verdad es que sí, sino es muy feo, ¿verdad?, lo que les espera a las personas que no están en Cristo Jesús, y ojalá que nosotros día a día podamos seguir afirmándonos en el Señor, ¿verdad?, para que nosotros podamos volar con el Señor y no nos toque ver lo que, bueno, más que todo sentir lo que va a pasar, porque yo con solo en la oración que yo estaba teniendo, nunca había experimentado eso en mi vida, nunca el Señor me había mostrado algo así, pero sentía una desesperación horrible, ¿verdad? O sea, yo me miraba, yo así como me sentía como si estaba yo en un lugar alto donde yo no los podía alcanzar. Yo les extendía mi mano y yo le decía al Señor que lo sacara de ahí, y al final yo le dije, yo le voy a hablar de tu palabra, pero por favor sácalo de ahí. Pero como dice el hermano Vicente, ¿verdad?, ya depende de cada uno de nosotros, la salvación es individual.